Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Siempre es un reto salir de nuestra zona de confort. De verdad que a veces cuando uno va a salir de donde uno está acostumbrado a estar, es un poco complicado. Pero cuando nosotros estamos en Cristo es distinto, porque nos vemos una familia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora nosotros somos una familia en Cristo. Estemos en Anaco, estemos en Puerto La Cruz, estemos en cualquier otro país. Si nosotros hemos creído en Cristo, somos una familia en Él. Eso es lo que dice Pablo en su carta a los Efesios. Tenemos una nueva nacionalidad, tenemos una nueva cédula de identidad. Entonces ahora somos conciudadanos. Y yo veo aquí a mi iglesia, a mis hermanos en Cristo, y me siento en familia y le doy gracias al Señor por eso. Yo les doy saludo de parte de la iglesia Embajadores de Cristo. Ha sido una bendición para nosotros que ustedes como cuerpo de Cristo, que ustedes como iglesia nos hayan prestado a su equipo pastoral. Lo que han hecho los hermanos Hendrik y Ezequiel ha sido de bendición para la iglesia. De verdad que estamos agradecidos enormemente por el trabajo que ellos han hecho. Ha sido 4 años de trabajo aproximadamente, un trabajo arduo, contra viento y marea. Y estar hoy aquí es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es por nosotros, como dijo la hermana, no es para glorificarnos a nosotros. Todos somos servidores del Señor. Ahora hay una responsabilidad muy grande, sí, como oró el pastor Hendrik, para los que exponemos la palabra, porque no es cualquier cosa. Esto sí no se puede llevar de manera sencilla. Aunque ahorita vamos a ver algo por acá, un comentario que lo tengo por allí, pero la palabra tiene un fundamento, tiene un propósito, y nosotros debemos llegar y verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva bíblica y no desde la de nosotros. Le doy gracias al Señor por la invitación, le doy gracias al Señor por la junta pastoral que me invitó a predicar en esta mañana, y aún a la iglesia por aceptar que pudiera estar acá con ustedes. Nosotros vamos a desarrollar un tema que me imagino que ya ha sido relevante y que han venido estudiando, se ha venido desarrollando acá dentro de la iglesia, y tiene que ver mucho con esa transformación de nosotros como personas, pero no como personas seculares, como personas del mundo, sino como cristianos, ver la perspectiva desde esa perspectiva bíblica, ¿no? Y cuando yo leí lo que el pastor solicitaba, cuando me pasa, lo primero que yo me pregunté es ¿qué tanto implica o qué es una transformación en la vida de una persona? ¿Qué es eso de ser transformado? Y siempre ya con Google, con la IA y con los libros, siempre ya hay un concepto para todo, ¿no? Y sabemos que hay un viaje gradual, lo que llama el mundo, esa transformación para el mundo, es ese viaje gradual mediante el cual vamos todos en un proceso de autoconocimiento, así lo llama el mundo. La transformación viene a ser un proceso de autoconocimiento en el que nosotros nos encontramos, vamos en ese viaje, en ese proceso, donde hay cambios positivos en la vida de cada uno de nosotros. Todos están buscando un cambio de una u otra manera, de cambiar patrones de conducta, de cambiar maneras de ser. Entonces, esos pensamientos que no son beneficiosos nos ayudan, y entonces nos dicen tienes que sacar ciertas cosas de tu vida, y empieza todo ese proceso. Ahora, esta es la idea que promueve el mundo, y me llama mucho la atención el proceso de autoconocimiento, porque viene a ser algo como algo interno, algo que depende de mí. O sea, yo soy transformado porque yo tengo el poder y la facultad desde mi interior, desde mi ser, poder hacer cambios relevantes en mi vida. Pero ese es el contraste que siempre va a haber entonces entre el mundo y nosotros como iglesia. Porque el mundo va en una dirección opuesta a la que el Señor nos enseña cuál es el camino en el que nosotros debemos ir y avanzar. Ese es el contraste, porque para el mundo es imposible una dependencia absoluta de algo que no sea nosotros mismos. O
sea, el mundo nos enseña a andar según nuestros criterios, nuestros estándares, nuestra manera de ser, nuestra voluntad, o sea, todo lo que te venga que ver de yo. Sin embargo, la palabra del Señor nos lleva por otro camino, y ese es el contraste que hay. Hay un filósofo llamado Immanuel Kant, que es muy famoso para los que estudian psicología. Kant dice, él lleva a la oposición de toda aquella idea preconcebida que hay en el mundo. Nada de lo que se diga es real, sino lo que tú puedas ver, lo que tú puedas entender. Esa es la idea de este filósofo, y que la vendió y la tienen muchos en la cabeza. Nadie debe seguir dogmas, nadie puede seguir cosas de otras cosas, sino nosotros generamos nuestro propio pensamiento. Todo tiene que ser, si a ti te dicen, mira, la palabra de Dios dice esto, ¿y por qué dice esto? Y eso es real. Nosotros, cuando vamos a predicar el evangelio, cuando vamos a llevar la verdad de salvación a otras personas, confrontamos a las personas porque a ellos les es difícil entender la realidad de esta verdad que se nos ha presentado y se nos ha revelado a nosotros, lo que el Señor ha permitido que lleguemos a Él. Ahora, ese es el error de la filosofía moderna. ¿Por qué les comento todo esto? Porque nosotros vamos a hablar de transformación, de conocimiento, y es necesario ver la perspectiva del mundo y a dónde estamos nosotros, en qué punto estamos nosotros. La filosofía piensa que el conocimiento comienza de cero, que todo comienza de cero, pero nosotros sabemos que lo que nos presenta la palabra es que el conocimiento viene de Dios y está desde la eternidad, antes de la eternidad hasta la eternidad. Entonces no depende de lo poco y de lo mínimo que nosotros podamos tener en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión, porque no es suficiente. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Como les acabo de decir, Proverbios 2:6 dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia y la sabiduría? De Jehová, de nuestro Dios. No viene de ningún otro concepto, de ninguna otra parte. Viene de la eternidad y va hacia la eternidad. En otras palabras, la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia provienen solo de Dios. El mundo contrasta con esto. Por supuesto que va a contrastar con esto. Y más cuando personas estudian filosofía y estudian otras teorías que van llenando su cabeza y nos llenan de conductas aprendidas y de patrones que después son difíciles de sacar de nosotros. Vean que Pablo hace una oración en Efesios capítulo 3 y Pablo ora por la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda comprender, para que la iglesia pueda conocer cuán grande, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho, qué longitud tan grande tiene el amor de Dios, que no puede ser medido y que excede todo conocimiento. Aún así, Pablo ora para que nosotros podamos recibir conocimiento, sabiduría de parte de Dios, para que podamos conocer a su Hijo, que excede cualquier patrón, que excede cualquier estadística, cualquiera que presente el mundo, Él la excede. Entonces, no se trata de conocernos mejor. No se trata de que tú tienes que conocerte mejor a ti mismo o de autoconocerte. Se trata de comprender, se trata de profundizar sobre estas verdades que nosotros encontramos a través de su palabra. Esa es la importancia de una mente renovada y es el punto que nosotros vamos a tocar. Esa es la importancia de una mente renovada como clave para la transformación de toda nuestra vida. Necesitamos ir a una mente renovada para poder seguir avanzando, para poder abandonar estos patrones de conducta que hemos heredado del mundo y poder vivir una vida conforme a nuestro Señor. ¿Cuántos están de acuerdo hasta aquí? Amén. Esto es lo que presenta la palabra. Aunque yo he presentado algún contraste entre lo que dice el mundo y lo que dice la palabra, yo estoy citando la palabra del Señor. No hay criterio propio, no hay nada que yo haya pensado o que me haya imaginado. Todo está aquí. Por eso les invito a que se ubiquen en Romanos capítulo 12.
Vamos a estar leyendo dos textos, los textos principales de los primeros dos versículos que tiene este capítulo. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Yo les ponerse de pies. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Que Él nos guíe, que Él abra nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestra visión espiritual, vivir lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Te damos gracias por todo lo que tú haces. Te damos gracias porque tú nos permites reunirnos en esta mañana, Señor, para alabar y exaltar tu santo nombre. Queremos poner todo este tiempo, Señor, de desarrollo, de escudriñar tu palabra para que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento, Señor. Que no haya ni una pizca de criterio humano, sino que lo que tú quieres enseñarnos pueda llegar transparente a nuestras vidas, a nuestros corazones, y podamos ser transformados de manera positiva a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos, Señor. Solos no podemos, solo podemos contigo a través de Cristo Jesús. Ayúdanos, en tus manos nos encomendamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Un poquito de lo que vamos a estudiar en esta mañana son estos dos versículos de Romanos. Se ha titulado este sermón La renovación de la mente, transformados por la verdad de Dios. Y parecieran dos textos que no abarcan todo lo que se ha de decir, pero son dos textos que no va a rendir la mañana. Yo voy a tratar de ser breve. Mi esposa siempre me lleva el tiempo porque me gusta hablar mucho y bueno, yo voy a tratar de ser breve, voy a tratar de ser explicativo y quisiera que ustedes me fueran acompañando durante el desarrollo de lo que vamos a hacer. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el comentario de Charles Spurgeon que dice que una gotita de la palabra de Dios es un mar de información. Primero, nos va a dar la vida para profundizar la palabra. Segundo, nunca vamos a conocerla de tapa a tapa, como algunas personas se dan en el pecho diciendo yo me conozco la Biblia de tapa a tapa. Creo que es casi imposible. Pero nosotros a través de Él y nos lleva, nos ilumina y nos permite ver estas verdades. Entonces, como vamos a trabajar en el libro de Romanos, yo voy a hacer un breve contexto histórico para irnos poniendo en cuenta de la carta a los romanos. Va a ser muy breve. Esta carta se escribe a la ciudad que se encontraba en Roma y era una ciudad muy grande. Imagínense, aproximadamente sobre el 1.000.000 de personas. Ustedes saben lo que es una ciudad. Era una ciudad que era la capital del Imperio Romano. Imagínense, y tienen que imaginárselo porque Pablo llama a la renovación de la mente en una iglesia que estaba en medio de esta circunstancia. Imagínense a la iglesia que se reunía y cuando estaban reunidos, ok, todo bien, pero cuando salían, todo lo que se encontraban en el mundo a su alrededor, había culto a ídolos, había prostitución, había homosexualismo, había cáncer. Esto era el libertinaje. Las mujeres se ofrecían en sacrificio, ellas practicaban la prostitución como una manera de un voto sacrificial a la diosa Diana. Bueno, se pueden imaginar, ¿no? Nosotros decimos el mundo está perdido. No, el mundo estaba ya perdido desde hace tiempo. Eso lo podemos ver con Sodoma y Gomorra. Pero bueno, mis hermanos, este es el contexto de lo que estaba pasando. Sin embargo, Pablo escribe Romanos para enseñar. Él no había estado allí todavía en esa iglesia. Pero él se preocupa porque Pablo era un hombre que escuchaba y llevaban de información de todas las iglesias. Él recibe la información. Entonces, la iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles. Ahí habían
una pared en el medio, los judíos por un lado y los gentiles por otro. Entonces los judíos sentían que el linaje de ellos ya le había dado ese prestigio y los gentiles se creían superior a los judíos y habían esas contiendas allí de divisiones entre esas dos partes. Por eso la carta habla mucho acerca de judíos y gentiles y hay secciones de la carta que están inclinadas directamente al pueblo judío, pero que igual sigue siendo de bendición para nosotros porque toda la palabra es inspirada por Dios y tiene una utilidad, toda. No es que una parte es para uno, es para nosotros. Esta carta que Pablo prepara es una de las más organizadas del Nuevo Testamento, sin duda nos impacta cada vez que la leemos, cuando lees la segunda vez, cuando lees la tercera vez, está rica de información para crecimiento del creyente y nos habla mucho de lo que estaba hablando la hermana acá, que habla del sacrificio de Cristo, como todos somos pecadores, todos, no hay ninguno, yo no soy mejor que ninguno de ustedes, ni ustedes son mejor que el vecino, todos somos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia, que es un regalo inmerecido, nosotros estamos aquí en esta mañana, comentaba la hermana que estaba dirigiendo. ¿Cómo pagamos eso? ¿De qué manera podemos pagar eso? No hay chequera, no hay plata en el mundo que pague eso. Eso es un regalo. Aquí yo quería llegar porque a mí me encanta mucho Sproul, el doctor Sproul. El libro de Romanos es lo bastante simple como para que un niño entienda su mensaje, pero a su vez lo bastante suficientemente profundo para mantener las más grandes mentes de la iglesia cristiana muy ocupadas para toda su vida. Es sencillo como para que un niño lo entienda, pero es tan profundo que mantiene ocupada a las grandes mentes cristianas y allí muchos teólogos han estacionado 30, 40 años y no han terminado su trabajo en esta carta. Solo en esta carta. Es solo para tener un contexto de lo que. Entonces, mis hermanos, ya nosotros vamos a comenzar el desarrollo. Es necesario que nosotros entremos un poco en lo que Pablo había presentado. La carta, a partir del capítulo 12, ya es una parte práctica. Pablo acaba de presentar toda la teología, toda la doctrina del evangelio y ahora les dice qué van a hacer con esta teología, qué van a hacer, cómo lo vamos a aplicar, dónde están los manuales de instrucción para saber qué voy a hacer yo con esto que a mí se me ha entregado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita. Pablo inicia declarando que todos los seres humanos, sin importar, sin procedencia o nacionalidad, sobre todo para los judíos que ya se creían ya que eran la tapa del frasco, son pecadores y por lo tanto no pueden tener una relación con Dios. Esto nos lleva entonces a la necesidad que tiene el mundo de Dios. ¿Hay una necesidad de Dios? Sí. Si alguien aquí en esta mañana nos está visitando y no ha recibido a Cristo en su corazón como Salvador, le invitamos. La iglesia Dios de Salvación Vista al Sol les invita, los pastores de esta iglesia les invitan, los miembros de esta iglesia les invita a que usted pueda venir a Cristo. Es necesario porque sin Él no hay nada y eso es lo que Pablo inicia en su carta. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el mundo necesita de Dios, hay necesidad de justicia divina. Eso lo encuentran del 1 al 3. Luego nos presenta cómo podemos alcanzar esa justicia para justificación y yo creo que aquí todos sacan 20. ¿Cómo podemos obtener esa justicia? ¿Por medio de Cristo? Cristo, por eso estamos aquí en esta mañana. Por Cristo Jesús, por Él podemos alcanzar esa justicia y eso es lo que Pablo les está diciendo a él. Esa justicia, esa justificación es provista en Cristo por fe. Se los explica del capítulo 3 al capítulo 5, hasta el 5:21. Después Pablo presenta este argumento de la gracia, cómo la gracia reina a través de la justicia. Es por gracia, no es por obra, no es por ninguno, no es por lo que yo pueda hacer. Yo no soy salvo porque yo haya venido en esta mañana para acá, o porque pueda hacer, o porque fui a una casa hogar aquí, o porque fui a un hospital a ayudar. No, es por gracia, es un regalo. Pablo se lo tiene que explicar a ellos. No es por vivir la ley, no es porque la ley es buena, es santa y es perfecta, pero la ley en sí nos salva.
Eso pasaba con el pueblo judío, porque no la vivían. Nosotros no se trata de estar en la iglesia nada más. Se trata de que nosotros debemos vivir a Cristo. En nuestro corazón debe morar Cristo. Y eso lo presenta Romanos. Nosotros debemos ser recipientes para que Cristo more en nuestra vida, en nuestros corazones, y nosotros seamos ejemplo para poder impactar a otras personas. Eso está desde el 6 al 8, y Pablo cierra. Hay dos capítulos confrontadores, que son el capítulo 8, la hermana lo leyó cuando iba a cantar, porque el capítulo 8 dicen que es el broche de oro de la carta. ¿Por qué? Porque Pablo dice que no hay condenación cuando todos nos juzgan, porque el mundo nos va a juzgar. Ahí va el borracho ese, ahí va el drogadicto ese, ahí va el ladrón ese, y para nadie, para el mundo es imposible que una persona cambie. Para el mundo una persona siempre va a ser, ese va a ser quien es. No hay manera de que cambie. Pero como Cristo va en contra de todo lo que presenta el mundo, nos transforma de manera tal que aquella persona que fuimos, somos irreconocibles para el mundo por la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces Él dice, no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo, y nadie, para que lo tengan en cuenta, nadie te puede separar del amor que Él ha tenido hacia ti. Ni tribulación, ni angustia, ni tempestad, ni la muerte, ni la vida, nada. Nada puede separar a nosotros, nos puede separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, es en su esencia. Él es la sustancia. Y en el capítulo 9, ya Pablo entonces va frenando lo que es esta parte doctrinal, y son 3 capítulos confrontadores, tanto para judíos y gentiles. Presenta el propósito divino de Dios para toda la humanidad. Nosotros a veces dejamos de predicar el evangelio porque pensamos que aquella persona que está allá, yo no creo que esa persona vaya a llegar a Cristo. Es demasiado altivo. No, es demasiado chismoso. No, esa mujer es problemática. Esa vecina mía, ¿para qué le voy a predicar el evangelio si esa mujer no va a llegar a Cristo? Esa mujer es problemática. Desde que se para en la mañana hasta que se cuesta en la noche, esa mujer está peleando con todo el mundo. ¿Pero tú le has llevado el evangelio? ¿Le hemos llevado el evangelio? Ahora Pablo les dice a ellos que como todos necesitamos, ahora hay justificación ¿para quién? Para todos, tanto para judíos como gentiles, como para todas las personas. No hay ninguno más especial que otro, no hay ninguno que sea mejor que otro. Él nos amó a todos por igual. Eso es lo que Él está presentando. Toda la humanidad está bajo un propósito divino de Dios, y ahí vemos el plan soberano y magnífico de Dios, que es hermoso, es bello ese plan. Y a partir del capítulo 12, que vamos a llegar donde nosotros vamos y queríamos aquí comenzar, vamos entendiendo todo esto, ¿no? Todo esto era necesario explicarlo porque Pablo va a explicar, va a presentar una exhortación. Él ya terminó de explicar todas estas cosas. Ahora, ¿qué hace una persona que ha conocido a Cristo, que ya entiende el evangelio? ¿Qué hace con esta? ¿Cuál es la parte práctica de todo esto? Y él le dice, comienza con una rogativa: os ruego por las misericordias de Dios. Esta exhortación que Pablo está haciendo está anclada a ese conocimiento. Si tú entendiste, si tú conociste, si tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Cristo Jesús, ¿de qué manera tú deberías comportarte? Esas son las misericordias de Dios. Ya nosotros las conocemos porque las hemos recibido, ¿sí? ¿Cuántos creyentes hay acá? ¿Pueden levantar la mano? Amén. Ya nosotros conocemos la misericordia de Dios. Yo conozco la misericordia de Dios porque yo no merecía nada de Él. Yo no merecía nada de Él, pero Él me miró, Él me sacó del lodo cenagoso, Él me lavó, Él me cambió del rojo carmesí y me vistió de blanco a mí, que no merecía nada. Entendiendo entonces todo esto, ¿cómo yo debo actuar? ¿Sigo siendo el mismo? Bueno, gracias Jesús. Gracias por lo que tú hiciste, fue maravilloso. ¿Y sigo siendo la misma persona? No debería, ¿verdad?
Pablo entonces necesita exhortar, Pablo necesita explicar, y eso es lo que él hace en los capítulos 1 y 2, que son la introducción a toda esta parte práctica que ahora él va a presentar. Cómo nosotros, en nuestra responsabilidad, porque ahora sí entra la responsabilidad, nosotros no tenemos nada que ver con la salvación, pero somos responsables de cómo nosotros vivimos y entendemos la palabra del Señor, cómo yo debo actuar. Entonces, él hace ese llamado a la santificación en la vida diaria del creyente, y Pablo insta a cumplir esos deberes que nosotros nos vaya enseñando la palabra. Hay personas que les cuesta leer la Biblia, les cuesta. Hay personas que les cuesta orar, y está bien, eso es un proceso. Ninguna persona que se convierte a Cristo vaya a agarrar la Biblia y se la come, no. Debemos anhelarla. Debemos desearla, pero eso crece por un proceso. Entonces están viendo en el concepto de lo que nos está presentando Pablo, ese concepto de renovación, de transformación de nuestra mente, de nuestra vida para poder vivir a Cristo. Ya él nos explicó las verdades, ahora ¿qué hacemos con esto? Entonces él dice, os ruego, yo hago esta rogativa por las misericordias de Dios, recordándole todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de ustedes, y comienza diciendo lo siguiente, y nosotros hacemos una pregunta al texto para la gloria de Dios. Estábamos muertos en delito y pecado, ahora hemos resucitado junto con Cristo. ¿Qué hacemos en consecuencia a esta verdad? ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos ser transformados por esta verdad? Yo tengo que entregarme totalmente a Él. Yo debo entregarme totalmente a Él en sacrificio santo, apartado para el servicio de Dios. Eso es lo que significa santo, apartado. Ya Él nos apartó. Y lo dice Romano, Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y dice entonces que Él nos conoció. Y no solo nos conoció, nos llamó. Y no solo nos llamó, nos justificó. Y no solo nos justificó, sino que nos glorificó. Porque eso es lo que dice la palabra. A mí que no merecía nada, ahora yo voy a ser heredero junto con Cristo del reino de los cielos. A veces es complicado, es tan profunda esta verdad. Yo voy a ser heredero con Cristo, junto con Cristo, de un reino eterno que expande y supera mi entendimiento y mi conocimiento. Por eso es tan necesario la fe en la vida del cristiano. Porque si usted no tiene fe, es imposible que usted pueda entender esto. Necesitamos fe. Necesitamos creer que esto es verdad. Esto es real. Esto está en la palabra. Esto está allí para que nosotros lo veamos, lo rumiemos, lo mastiquemos, lo degustemos. Eso es lo que presenta la palabra. Hemos sido apartados para el servicio de Dios con agrado. Porque nosotros debemos ir con agrado, con ofrenda agradable. Recuerden que cuando usted se encuentra en Génesis, vemos la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. A Dios le agradó mucho la de Abel, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la de Caín? Había un problema, corazón. Lo que Abel hizo, lo hizo de corazón, con amor, con pasión, con denuedo. Eso fue agradable a Dios. Ese sacrificio vivo, santo, es agradable a Dios cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos desde nuestro interior, con pasión, con denuedo. No importa si el hermano no vino, no importa si el otro no estuvo, no importa. Señor, yo estoy aquí, heme aquí, yo quiero servirte, yo estoy aquí. Y así nosotros impactamos a los hermanos antes de destrozarlos. Hermano, no viniste, pero yo te espero para la próxima semana. Vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a hacer tal cosa. Porque yo todo lo que voy a hacer para el Señor debe hacerlo desde mi corazón. Desde mi corazón. Ese fue el problema de Caín y Abel, que la naturaleza de la ofrenda de Caín no fue agradable. Nosotros debemos prepararnos entonces para hacer esa ofrenda agradable a Dios desde nuestro ser interior. Vean lo que Pablo está presentando. Estas verdades que él dijo, ahora para nosotros poder ser transformados, para nosotros poder llegar a ese proceso, nosotros debemos comenzar. Señor, aquí estoy.
me entrego a ti. Me entrego totalmente a ti. Aquí estoy. Ahora, ¿qué voy a hacer, Señor? Y esa es la adoración consciente que el Señor desea. Por eso habla del culto racional. Esa es la adoración consciente, racional que el Señor desea. Que tú entiendas lo que tú estás haciendo. Que tu ofrenda sea consciente. Que tu ofrenda no sea obligada. Que la ofrenda que nosotros hacemos en nuestra vida no sea porque Ezequiel y Gendry andan detrás de nosotros llamándonos. Hermano, ven acá. ¿Tú no vas a venir para el culto el miércoles? Pero me llamó el pastor. Bueno, hermano, tú sabes que... Y empiezo a poner las excusas. Y el otro miércoles el pastor otra vez. Hermano, nosotros tenemos que venir, nosotros tenemos que congregarnos y nosotros cumplimos con nuestros deberes como cristianos porque nosotros nos nace, ese es nuestro culto racional. Nosotros lo hacemos porque lo entendemos. Nadie puede andar detrás de nosotros todos los días. No estoy diciendo que no lo hagan, hermano. Nosotros debemos animarnos los unos a los otros. Ya está bien. Si hay que animar, pero entienda que no está bien. Que lo estén animando 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y anima. Bueno, mis hermanos, ese es nuestro culto racional. Eso es lo que Pablo está presentando. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Así que, hermanos, y este es el primer principio que presenta. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos a esta realidad, a este concepto, a esta verdad que Pablo está presentando? Entrega total. Se llama consagración. Nos consagramos a Dios. Como yo quiero ser transformado. Yo anhelo ser transformado. Yo me consagro a Él. Yo decido de manera consciente consagrarme al servicio de Él, porque yo entiendo por las misericordias de Dios, por su gracia, por lo que Él ha hecho, que Dios es bueno, es misericordioso y todo lo que Él hace en mi vida es precioso. Entonces ahora yo vivo mi vida de acuerdo a lo que Él prescribe en su palabra. Y esto no lo está escribiendo Pablo porque Él pensó. Esta es una exhortación clara de lo que nosotros debemos hacer. ¿Usted quiere el manual de instrucción de cómo va a funcionar? Allí lo tiene. Debemos estar consagrados al Señor. ¿Saben qué me lo enseñó el pastor Ezequiel? Ezequiel, no sé si ustedes lo saben, pero él graba el mensaje en una hoja, en el correo, en el teléfono y en el equipo que vaya a usar. Y bueno, si se le apagó la computadora, agarra el teléfono. Y si se le apagó el teléfono, lo tiene por ahí, ya lo imprimió. Me enseñó a ser diligente. Gracias, hermano, de verdad. Bueno, mis hermanos, entonces, el primer texto que Pablo nos enseña es la consagración mediante el creyente. ¿Cómo comienza el proceso de renovación? Mediante consagración. Necesitamos consagrarnos a Dios. Entrega total, sacrificio vivo, santo, agradable y en adoración consciente de corazón. Dios desea, mis hermanos, en nuestras vidas que le sirvamos en amor. Eso debemos entenderlo. ¿Y cómo comienza este proceso de renovación? Vuelvo a preguntar, mediante el proceso de cambio. Una vez que yo me he entregado a Él, comienza ese proceso de cambio para mi vida. Eso es lo que presenta en el versículo 2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. Pero hay un peligro con el que Pablo comienza. No os conforméis. Nosotros estamos en el mundo, y cuando yo les comenté del contexto de Roma, ¿qué no pasaba en Roma? ¿Qué no pasa hoy cuando nosotros salimos de la iglesia? ¿Qué pasa con aquellas amistades que no están en el mundo y hoy se va a celebrar el Día del Padre y te llaman compadre, pero usted va para la iglesia, pero compadre, véngase para acá? No, compadre, pero usted, hermano, eso contamina. Siempre va a terminar contaminando, ¿sí?
nosotros debemos, no es que nosotros nos vamos a alejar de las personas, nosotros no nos convertimos en ermitaños, sino que nosotros tenemos que estar anclados en Cristo. Nuestro principio es Cristo. Por eso nosotros no podemos tener conformidad con el mundo. Y no solo estamos hablando de esas cosas, sabemos que conformidad con el mundo es todo lo que sucede a nuestro alrededor, donde nosotros no le damos el primer lugar a Cristo. Vale, yo quiero comprar esta casa, pero bueno, no. Cuesta $50,000, pero voy a trabajar. Y ese trabajo, bueno, está bien que la compres, excelente, chévere. Pero como ahora estás trabajando más, no lees la Biblia. No oras. No vienes al culto. Hermano, ¿y por qué no vienes? No, hermano, porque tengo un proyecto, tengo un trabajo buenísimo. Muchas personas, yo he visto personas orar. Y hemos pedido oración por personas. Necesito un trabajo, Señor, por favor. Ayúdalo a que consiga, que Hendrik consiga el trabajo que tanto está anhelando, Señor. Y una vez que tiene el trabajo, se fue de la iglesia. No volvió más. ¿Por qué? Tuvo conformidad con el mundo. Nosotros, la conformidad con el mundo es lo que va a interrumpir el proceso de transformación de nuestras vidas. Nosotros estamos en el mundo, y lo dijo el Señor Jesús, pero no somos del mundo. Pero aprendemos a surfear dentro de este mundo complicado y tratamos a estos y tratamos a aquellos, pero somos testimonios dentro de este mundo, pero no nos podemos empalagar de este mundo. Aunque el cristiano debe ser diligente, el cristiano debe ser proyectado, porque eso es parte de nuestro cristianismo, pero eso no puede ser nuestro principio. Nuestro principio debe ser de vivir cristocéntricamente, y es lo que enseña la palabra. Yo nunca voy a ganar el navegar en dos aguas. Estoy aquí, estoy con Cristo y estoy aquí. Y muchas personas también usan a Cristo así. Una estampita, tengo la estampita como un santico. Entonces cuando lo necesito, oro, llamo, leo, escribo, mando por el grupo del WhatsApp de la iglesia. Fino, ya se me cumplió todo. Otra vez me perdí en el camino. Así no se usa, hermano. Ya la palabra nos ha dicho que nos entregamos como sacrificio vivo, y ese es el principio de la transformación de nosotros. Nos entregamos en cuerpo y alma, nos entregamos enteramente a Cristo para que Él transforme nuestras vidas. Entonces ese proceso de cambio, hay un peligro, el mundo, la conformidad con el mundo. Nosotros debemos cuidarnos de eso. Y ese es el ejemplo que Pablo presenta. Yo no sé cuántos han escuchado el nombre de Demas en la Biblia. A mí siempre me impactó. Yo quisiera saber qué pasó con Demas. Yo quisiera preguntarle, Pastor Ezequiel, ¿usted nunca se ha preguntado qué pasó con Demas? Hermano, a mí me da tristeza. Yo no sé si alguno, porque Demas aparece en varias de las cartas de Pablo saludando. Como que yo esté aquí con el Pastor Ezequiel y con Henry, y ellos manden una carta al Pastor William en Maturín. Henry y Ezequiel te saludan, y David que está aquí con nosotros. Y después están fulano y fulano te saludan, y David que está aquí con nosotros. Y después mande una carta triste: estoy aquí solo, porque David se fue al mundo. Dice la palabra que Demas amó más las cosas de este mundo y se fue al mundo, andando con Pablo. Andaba con, no se trataba de ejemplo, Pablo era, bueno, no me imagino lo que significaba andar con Pablo, pero Demas abandonó. Y eso lo consiguen en 2 de Timoteo. Le dice: Demas me ha desamparado, se fue amando más las cosas de este mundo. Entonces, cuidémonos de hacer planes de felicidad como si ella estuviera en las cosas del mundo. Todo lo del mundo es pasajero. Usted se puede comprar un carro último modelo hoy, 2026. La agencia lo llama y le dice: mira, aquí tengo el 2026, toma. El año que viene ya es viejo. El año que viene ya es viejo. Usted tiene una casa nueva hoy, fue un conjunto residencial y compró la casa más nueva. En 10 años las tuberías están dañadas, las ventanas están oxidadas, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra es clara: no haga planes de felicidad en este mundo pensando que ella está aquí. Nuestra felicidad está en Cristo Jesús. Nuestra felicidad está en Cristo Jesús. Por eso Él dice: no caigamos entonces en esos que andan en deseos de la carne. Yo les estoy diciendo, no es que el cristiano
Las personas malinterpretan que el cristiano no se va a proyectar, que el cristiano no va a tener metas, no va a tener objetivos. ¿Cómo que no? Si la palabra nos exhorta, si segunda de Tesalonicenses, Pablo exhorta a aquella gente porque habían dejado de trabajar, habían dejado de hacer las cosas que tenían que hacer porque no, ya Cristo viene. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer esto? Y dice, no, vamos a despertarse, vamos a trabajar. Usted tiene que sustentar a su familia y aún si tienen el bolsillo para que ayude a otro. Nosotros estamos llamados a ser diligentes, pero con Cristo como cabeza, con Cristo en el centro de nuestras vidas. Ese es el peligro entonces de la conformidad, y Pablo lo dice en Romanos 1:23, 1:21 al 23. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, no quisieron darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscurecida, se llenó de confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Eso lo está diciendo Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1. Y este era un problema, él lo ataca porque este era un problema del pueblo de Israel, este era un problema del judío. Había incredulidad, les costaba creer. Ellos se regían por sus leyes, por lo que ellos pensaban, por lo que ellos creían, pero no por lo que la palabra realmente estaba presentando. Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y se les oscureció la mente. Por eso nosotros debemos ver lo importante de cuidarnos de la conformidad del mundo, de entregarnos totalmente para poder ser transformados por esta verdad. Nosotros debemos ser transformados entonces, dice Pablo, por medio de la transformación, la renovación de nuestro entendimiento. Dice, si no, transformados, si usted lo lee en el texto, estoy en el 12:2, si no, no conforméis, si no, transformados. Este es el contraste. No hagas esto, sino haz esto. Este es el imperativo, si no, transformados aquí. Este es el contraste. La palabra metamorfo, que significa el cambio total. Nosotros nos cambiamos, no de afuera. Para nosotros poder tener un cambio, un impacto en el entorno, nosotros debemos cambiarnos desde adentro para afuera. Nosotros no cambiamos de afuera para adentro. Lo de afuera es lo que ve la gente. Nosotros cambiamos de adentro hacia afuera. Y eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios 3:18. Dice, así que todos nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, ¿sí? A nosotros estamos en esta mañana, gracias al Señor, somos creyentes. El Señor nos ha quitado ese velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Como cristianos, mis hermanos, antes andábamos en nuestro razonamiento, pero ya no. Nuestro razonamiento va a depender de la palabra. Este es el estándar que ahora nosotros nos va a medir. Antes nos íbamos y nos medíamos de acuerdo al mundo. ¿Cuál es el estándar del mundo? Ahora yo debo medirme de acuerdo al estándar de Cristo. Yo quiero saber en qué punto estoy en mi cristianismo. Yo voy a la palabra y veo, digo, wow, estoy bajito, necesito seguir trabajando. Y no se crea que ninguno está alto, todos estamos bajitos, porque esto es un trabajo constante. Esto es un trabajo constante. Ninguna persona puede descuidarse. Ninguna persona puede descuidarse, porque dice la palabra que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar, y en el que usted le da oportunidad. Dice, hermano, lo dijo el Señor Jesús, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, Pedro. Ay, Pedro, cuídate, cuidémonos de eso, debemos ser transformados. Lo que éramos antes ya en nuestro razonamiento, ya eso no existe. Nosotros debemos discernir y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto se basa en el proceso de transformación. Nosotros estamos alineados con la voluntad y el propósito de Dios. Alineados con la voluntad y el propósito de Dios. ¿Y cómo me alineo? ¿Cómo me puedo alinear? La palabra. La palabra. Yo necesito. Y es lo que Pablo enfatiza, esa importancia de cambio interior
que se va a reflejar externamente en acciones, en decisiones, y es un aspecto clave para la santificación del creyente. Recuerde que lo que él está diciendo primero es conságrate a Él, entrégate a Él. Ese proceso de santificación es necesario, donde el creyente va progresivamente creciendo. Por eso le digo, si nos presentamos allí en el estándar, podemos estar uno un poquito más alto que otro, pero todos tenemos necesidad y vamos a tener una necesidad constante hasta que partamos con el Señor. Esto no se puede descuidar. Por eso Pablo en el 4:23 de Efesios subraya que aún la importancia de una mente renovada es tan necesaria. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación forma parte de la santificación del creyente, lo que le permite vivir conforme a la verdad de Dios. Pedro lo dice en su carta, la primera carta, capítulo 1, 14, 16. Por lo tanto, vivan, y es hermoso, por lo tanto, escuchen esto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, está bien, lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Somos santos porque Él es santo, pues la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. ¿Ven la necesidad de avanzar en ese proceso de transformación? ¿Para qué? Para poder discernir y experimentar la voluntad de Dios. Y este es el propósito que Pablo presenta. Pareciera que fuera la idea central, pero esta es la subordinación de lo que Pablo viene haciendo para presentar su idea. Nosotros, ¿qué nos ayuda a esto? A entender la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y sabemos que nosotros contendemos contra Dios a diario, por todas las cosas que a nosotros nos pasan, por cuando algo no se nos da como nosotros queremos, lo primero que hacemos es, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué todo el tiempo a mí? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué debo tanto? ¿Por qué no tengo carro? ¿Por qué no conseguí el cupo en la universidad? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, y eso fue lo que le pasó a Job. Job llegó a pensar que él era tan justo que él quería sentarse frente a Dios allá y hacer, mira, yo quiero sentarme allá, yo voy a argumentar porque yo tengo la razón. Yo creo que él se equivocó. Cuando Dios le apareció, ¿qué dijo Job? Señor, me quedo callado. Perdóname, metí la pata, hablé demasiado. Esa es la realidad. Nosotros discernimos para poder experimentar la voluntad de Dios. Que nosotros vean que es tan necesario ese proceso de transformación, porque por medio de la renovación de nuestra mente como cristianos, es que nosotros vamos a ser lo suficientemente sensibles es la palabra, ¿para qué? Para verificar la conducta que Dios tiene para cada situación. Vean que en Romanos, del 9 al 14 al 16, es confrontador. Pablo está escribiendo que Dios amó a Esaú, amó a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces él hace esa pregunta retórica: ¿es acaso Dios injusto? ¿Es injusto Dios por lo que ha pasado, por lo que estamos pasando en nuestras vidas? ¿Sabe lo que dice? Que Él es misericordioso y Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Es duro escucharlo, pero Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, porque aún dentro de ese plan Él es justo, porque Él es soberano. Yo debo entender eso para mi proceso de transformación, para entender su voluntad para mi vida, sea cualquiera de las situaciones que yo esté pasando. Yo necesito estar anclado en esta verdad, porque si no, yo voy a ser esa matica que no echó raíz suficiente, y cuando venga cualquier problema y cualquier circunstancia, me va a tirar al suelo. Y el problema no es que me tire al suelo, mis hermanos, sino que está en juego la vida eterna. Nosotros lo entendemos, que está en juego la vida eterna. No es cualquier cosa lo que está en juego. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo. Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. No depende
del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces discernir su voluntad es entender que Dios es soberano. Para yo poder entender eso, yo debo entrar en ese proceso de transformación, de entrega total, de reconocimiento a través de su verdad, que lo que Él hace siempre es bueno. Como dice Romanos 28, ¿cuántos se saben ese texto? ¿Algunos se lo saben? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¡Wow! Eso me da respuesta. No puede ser que yo estoy pasando por esta situación tan difícil y abro Romanos y me dice, los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que al conforme han sido llamados, a su propósito han sido llamados. No puede ser, Señor. ¿De verdad? ¿De verdad, Dios? Pero saben, un estudioso, y me gusta mucho, lo escribió lo siguiente, que es una almohada suave para un corazón cansado. Porque cuando estamos más angustiados, pasando circunstancias, pasando problemas, y la palabra me dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y vemos el texto que está más adelante, dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia. Todo esto lo entendían los primeros cristianos que les decían, te voy a matar por el evangelio, mátame. No hay problema, me muero. Eso es lo peor que me puede pasar, eso es lo mejor que me puede pasar. Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir no le importaba, porque nosotros no entendemos la profundidad de lo que viene, de lo hermoso que el Señor nos ha dado, que nos dice que vamos a hacer con Cristo Jesús, y nosotros que no teníamos nada, que no merecíamos nada, ahora vamos a ser glorificados junto con Él y vamos a ser herederos del reino de los cielos. Wow, entonces lo que pasa en este mundo no importa, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y nuestra felicidad como cristianos no está anclado en este plano terrenal, no está anclado en este plano terrenal. Recuerde siempre, una almohada suave para un corazón cansado. ¿Saben que en los circos de la India y en algunos lugares hay algunos elefantes que son capturados? Ellos le ponen un grillete para entrenarlo y les dejan ese grillete cuando están chiquiticos, y esos elefantes van luchando para quitarse el grillete y no pueden. Y van pasando los años, y con el tiempo el elefante se vuelve un elefante, que es un animal muy grande. Pero él queda tan sumiso, ya no tiene el grillete, pero en su mente quedó la idea de ese grillete, que ya él piensa que tiene el grillete puesto en su pata y no lo permite moverse con la libertad que él quisiera moverse, porque su mente sigue cautiva. Su mente sirve cautiva. Entonces él no escapa, aunque la estaca esté floja, porque está sujeto a una mentira aprendida. Esos son los patrones de conducta que nosotros hemos heredado del mundo. A veces el mundo nos dice, no, es que tú eres demasiado malo, tú no puedes llegar a Cristo, no, tú eres esto, no, tú eres lo otro. El mundo nos enseña tantas falsas doctrinas, por eso yo comencé hablando tanto de la filosofía, porque de allí es de donde vienen todas esas corrientes gnosticistas, filosóficas, que nos llenan la cabeza de cosas, y nosotros debemos ir a la palabra y verificar qué es lo que el Señor nos dice, qué el Señor demanda de nosotros. Muchos creyentes entonces viven encadenados a esas cadenas viejas. No voy a cambiar, no puedo hacerlo, Dios no puede usarme, estoy atado al pecado. Todos estamos atados al pecado, porque esa es una condición con la cual vamos a luchar hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Pero nosotros tenemos armas. Nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, morando en nuestros corazones, que nos ayuda a surfear en medio de todas estas situaciones que se nos presentan en el mundo. Y ya para concluir, este es el énfasis de Pablo en esta exhortación que él está haciendo, como comienza: os ruego. Él nos presenta la necesidad de ser transformados desde nuestro ser interior para poder entender tan bellas promesas que hay. Son promesas bellas y hermosas para la vida de cada uno de nosotros, de los creyentes. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no ha aceptado a Cristo, la invitación está abierta. No hay nada más hermoso que entregar la vida a Cristo Jesús.
Entonces, la vida de cada uno de nosotros, los que creemos en Cristo, está anclada a bellas promesas, lo que nos permite descansar en su cuidado, sea cual sea nuestra situación, hermano, sea cual sea tu situación, sea cual sea lo que estés pasando en este momento, sus promesas, su verdad, lo que Él ha hecho por ti, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Entonces, solo así, mis hermanos, vamos a poder aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí? Aprendemos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Qué hermoso, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo necesito ser renovado. Yo necesito ser renovado por esta verdad, pero constantemente, todos los días, no de ratico, no en un momento, de lunes a lunes, las 24 horas, debo estar siendo renovado por esta verdad. Como iglesia de Cristo, ¿podemos renovar nuestra mente? Sí. Podemos poner en práctica disciplinas espirituales. Algunos son muy buenos lectores y leen más que otros, pero debemos poner más énfasis en nuestra vida, en leer la Biblia, en orar, en buscar a diario. Mis hermanos, es bonito tener devocionales constantemente, familiares, entre amigos acá de la iglesia, hermanos en Cristo, para fortalecer esos lazos. Debemos poner en práctica esas disciplinas espirituales, debemos fomentar el servicio en la iglesia. Nosotros somos cuerpo de Cristo, nosotros somos uno. Debemos fomentar eso, todos debemos estar proyectados en el mismo objetivo. Los que no estén proyectados, bueno, no es tarde. Señor, pregúntale, ¿en qué soy bueno? En algo debo ser bueno, en algo yo puedo tener un don para servirte, ¿en qué yo te puedo servir? No todos son manos, no todos son orejas, no todos son oídos, no todos son uñas. Debemos educarnos como iglesia sobre estas ideologías y dogmas de hombres que están entrando en las iglesias. Seamos como los hermanos de Berea, cuidémonos. Usted quiere saber algo de verdad, y si no está por ahí el pastor Henry, el pastor Ezequiel, pero usted también debe ser dirigente, sea como los de Berea. Si yo hablé esta mañana, sea como los de Berea. ¿Será que ese muchacho dijo la verdad? Voy a ir aquí a ver qué dice Romano. Ah, no, vale, sí. Me parece que sí lo dijo. Debemos ser así. No nos dejemos llevar por cualquier corriente. No nos dejemos llevar por cualquier corriente. Filtremos todo por la Biblia y preguntémonos siempre, ¿qué dice la Biblia? Voy a hacer un negocio, ¿qué dice la Biblia? Voy a tomar una decisión, ¿qué dice la Biblia? Estoy molesto, ¿qué dice la Biblia? Tengo problemas en mi hogar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mis hermanos, les invito a ponerse de pie. Espero no haberme extendido. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me han regalado de poder estar acá en esta mañana. Quisiera estar orando. Le doy gracias a la Junta Pastoral por la bendición de poder contar con ellos. Han sido de verdad, son bendecidos por tener a Hendrik y a Ezequiel acá con ustedes, y todo este proyecto que ha nacido de esta iglesia. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, los participantes de este cuerpo. Sigan adelante, esforcémonos cada día por ser transformados por esta verdad. Señor, te damos gracias, Padre, porque primeramente no tenemos cómo agradecer, no tenemos cómo pagar lo que tú has hecho por nosotros, Señor, pero te damos gracias por ese amor inmerecido para nuestras vidas, Señor, que tú nos has dado. Te damos gracias por Cristo, porque ha sido intermediario, Señor, en este proceso, Señor, de poder restaurar nuestra relación contigo. En esta mañana te alabamos y te glorificamos y te damos toda honra por esta hermosa mañana. Te pido por la Iglesia Dios de Salvación Vista el Sol. Te pido por el liderazgo de esta iglesia. Te pido por los pastores de esta iglesia, por los proyectos de esta iglesia, por los niños, los matrimonios, por todo lo que sucede aquí, Señor. Bendícela, Señor. Ayúdala en sus proyectos, en sus necesidades, en su crecimiento. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, acá. Te damos gracias, Padre, por lo que haces en la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Estamos agradecidos por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, no tenemos más que darte gracias infinitas por todo, Señor. Amén.